Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra y el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos keto bagels. Y para eso vamos a poner 1,5 taza de harina de almendras en un plato hondo o en un bowl. Una cucharada de polvo para hornear. Y mezclamos. Ahora en otro plato separado vamos a poner 2,5 tazas de queso mozzarella rallado, 2 onzas de queso crema y se va a derretir en el microondas por lapsos de 30 segundos hasta que quede de esta forma. Y vamos a mezclar los dos quesos. Ahora agregamos la harina con el polvo de hornear y se va a mezclar con los dos quesos. Estos pasos hay que hacerlos rápido para que no se nos haga el queso duro. De ser así, habría que meterlos de nuevo al microondas, ya que si no es más difícil manejar la masa. Ya que mezclamos un poco, le vamos a agregar 2 huevos enteros. Ahora sí vamos a empezar a mezclar los huevos con la harina y con los quesos y tenemos que hacer una masa. También te puedes ayudar de tus manos y si está muy pegajoso te puedes poner un poco de aceite en las manos y así es más fácil. Lo que necesitamos es que la masa se haga más compacta. De esta forma es como debe de quedar. La vas a ir mezclando con tus manos, pero tienes que tener un poco de harina de almendra en un lado porque vas a necesitar estarle poniendo hasta que quede con esta consistencia. Ahora con un cuchillo vamos a dividir en unas 8 partes. Y vamos a agarrar una para comenzar a hacer los bagels. Yo los hago de esta forma, amaso hasta formar como un bastoncito y luego lo pongo en un tapete de silicona y lo trato de estirar para que se haga más delgado. También lo puedes hacer sobre papel de cera o pergamino. Y mientras lo voy rodando, se va estirando más y haciéndose un poco más largo. Y ahora lo junto y trato de unirlo para quitarle ahí la separación y empiezo a hacerle la forma. Estos tapetitos de silicona, como puedes ver, tienen marcados los círculos. Te puedes poner en un círculo para hacerlos todos del mismo tamaño, sobre todo cuando los vas a vender para que todos te queden muy bonitos. Y así es como voy haciendo todos los bagels. Hay otras formas como agarrar un pedazo de masa, hacerlo bolita, luego con tus manos le extiendes un poquito y con tus dedos oprimes en el centro y le haces un hoyito y lo vas abriendo y formando para que se haga la forma del bagel. Pero yo normalmente los hago de esta forma. Te digo las dos opciones para que lo hagas como se te haga más fácil. Y así vamos a ir haciendo los 8 bagels que alcanzan con esta cantidad de masa y más o menos las vas a ir separando de esta forma porque al momento que se horneen se inflan un poquito. Y para darle un poquito más de presentación y sabor le vamos a agregar ajonjolí a cada bagel. Yo en esta ocasión le puse un sazonador que trae ajonjolí blanco y negro, sal, ajo, cebolla y semillas de amapola o poppy seed. También se pueden quedar sencillos, no tienen que traer el ajonjolí. También puedes poner en un plato el ajonjolí, agarras el bagel, lo volteas
y se le va pegando. Y si tienes alguna duda o pregunta sobre los ingredientes o sobre el procedimiento, escríbeme en la cajita de comentarios y ahí lo platicamos. Y los vamos a poner sobre una charola en papel pergamino o un tapetito de silicona para que no se peguen, y los vas a dejar entre 10 y 12 minutos según tu horno hasta que los veas firmes y doraditos. Y listo. Llevan solamente 5 ingredientes y el ajonjolí. Son bajo en carbohidratos, sin gluten, fácil de hacer y deliciosos. Y vamos a esperar un poquito a que enfríen. Lo voy a partir por la mitad y lo voy a probar con queso crema. Pero también le puedes poner mantequilla, mermelada, lo puedes rellenar con huevo, hacerte un sándwich, crema de cacahuate o de almendras, con queso crema, salmón y alcaparras, con lo que quieras. Sabe riquísimo. Y si te sobran, los puedes guardar en una bolsa en el congelador. Yo de repente saco uno, lo meto unos segundos al microondas, lo parto por la mitad y lo caliento en un comal. Y listo. Y ahora te paso la lista de los ingredientes escrita para que le des una captura de pantalla. Y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, active la campanita de notificaciones. Si te gusta esta receta, por favor dale like, déjame tu comentario y comparte. Gracias.